invitada que nos va a apoyar con la traducción de la doctora Shira. Y yo soy Ana de Ita, de la Red en Defensa del Maíz y del SECAM, y les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Quieren empezar ustedes? Bueno, les pasamos la palabra a los compañeros de Jóvenes ante la Emergencia y el Desastre Ambiental, y después hablará Yo Soy 132 Ambiental para explicarnos las jornadas de lucha que están iniciando con este evento. Bueno, pues buenos días. Bueno, como ustedes saben, el motivo que nos tiene aquí reunidos es que el grano, que es base de nuestra soberanía alimentaria, de nuestra cultura y pues de nuestra nación, se encuentra en un grave riesgo. A finales del año pasado, Monsanto, junto con otras empresas de la agroindustria, solicitaron al gobierno federal una serie de permisos para la siembra comercial de maíz transgénico en nuestro territorio, en decenas de miles de hectáreas, principalmente en los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Durango. Y pues esto creemos que representa una grave amenaza a la salud de nuestros pueblos, al medio ambiente y también la pérdida total de nuestra soberanía en el consumo y la producción del cultivo, que es base de nuestra alimentación y de nuestra cultura. Y bueno, la liberación de estos permisos significaría la contaminación irreversible del centro de origen de uno de los alimentos básicos a nivel mundial, y también significaría acabar con la diversidad de las variedades de maíz y usos que han sido producto de la creación de millones de campesinas y campesinos en el mundo por miles de años en México. Y bueno, pues mi compañero Hugo les va a comentar cómo es que hemos iniciado esta jornada, qué organizaciones le estamos impulsando y un poco el itinerario de actividades. Bueno, nuevamente buenos días y gracias por acompañarnos. Como comentaba mi compañera Ana de Ita, la emergencia, el año de emergencia del maíz, por lo que hemos estado pasando en estos últimos meses, años, la insistencia de transnacionales como Monsanto en cuanto a los permisos para la siembra comercial del maíz. No reiteraré más en las afectaciones que nos traería, ya las mencionó muy brevemente, pero específicas mi compañera. En ese sentido, en el año de la defensa del maíz se han hecho brigaderos. También el 7 de febrero creo que es importante señalar que se hizo un debate público con las autoridades, se les citó, no asistieron. Días antes, en enero, finales de enero, se fue a hablar nuevamente con las autoridades, y las autoridades, con una respuesta increíblemente absurda, decían: no tenemos una posición clara para esos temas. Si de por sí nos parecía preocupante, nos parece sumamente preocupante esta problemática, aún más que nuestras autoridades nos hagan con respuestas como estas. El día del debate no asistieron, nos pedían que se cancelara, nos pedían que se hiciera un nuevo foro de debates. Nosotros pedimos que asistieran al debate mínimo, a que ahí en esos momentos dijeran esto, que nos respondían, que no tenían una postura, que abrieran una nueva, que lo dijeran públicamente, no entre nosotros. Se han continuado con estas jornadas porque, como hemos venido diciendo en varias y reiteradas ocasiones, los motivos por los que nos oponemos a la siembra comercial de maíz transgénicos se van a abrir. También del Tribunal Permanente de los Pueblos va a ser la audiencia este fin de semana en Oaxaca, y hemos estado trabajando conjuntamente, como ya lo mencionaron, 132 Ambiental, Jóvenes ante el Desastre de la Emergencia, Red en Defensa del Maíz, SECAM, UPRES, del Movimiento Urbano Popular, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Grupo EPC, GREIN, Vía Campesina Norteamérica, NORCA, entre otras más. Finalmente, están estas jornadas, pero seguiremos insistiendo en esta problemática. En el mes este mes de mayo que se aproxima, continuarán habiendo actividades en contra de la siembra comercial de maíz transgénico.
Nada más para adelantar, el 25 de mayo habrá un carnaval del maíz fuera Monsanto. Será 25 de mayo a las 2 de la tarde de Bellas Artes al Monumento de la Revolución. Bueno, también la intención de citar esta conferencia era informar e invitarlos a las actividades de esta jornada contra el maíz transgénico. Y bueno, brevemente vamos a mencionar las actividades que se van a realizar, todas estas organizaciones que mencionó mi compañero. Bueno, la primera se va a llevar a cabo el día de hoy. Es una conferencia y debate público titulado Bioimperialismo y contaminación transgénica, que impartirá la doctora y luchadora social Vandana Shiva, que está aquí presente con nosotros. El lunes 29 de abril tendremos dos conferencias, una a las 12 de la mañana titulada De los transgénicos a la biología sintética, transnacionales, soberanía y biodiversidad, que impartirá Pat Money, procedente de Canadá, que es un compañero que ha ganado un premio Nobel alternativo por su trabajo. Esta se realizará en el auditorio Alberto Barajas Celis de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El mismo 29 de abril tendremos una mesa redonda y debate titulado Maíz transgénico en su centro de origen, asalto a la soberanía alimentaria, en la Casa LAM, a las 7 de la noche. Y bueno, la actividad con la que cerramos esta primera jornada será una protesta en las oficinas de la FAO con motivo de la visita del presidente de la FAO, José Graciano da Silva, que vendrá a conocer y en caso de que así lo crea dar su aval a la cruzada contra el hambre, que está este programa que está implementando o imponiendo el gobierno federal. Y pues haremos una protesta para exigir el retiro, bueno, la no aceptación de los permisos de siembra comercial de maíz transgénico y el diseño de otra política para abatir el hambre que no sea esta, que más bien parece una política para producir o generar votos para el partido que está gobernando. Y pues bueno, los invitamos y esperamos podernos encontrar en esta jornada. Bueno, yo nada más quería afirmar que estos permisos de siembra comercial son los que pusieron en alerta a las organizaciones de la sociedad civil a partir de septiembre del año pasado. Si bien estos permisos que pidió tanto Monsanto como otras corporaciones como Dow, DuPont y Pioneer no han sido aceptados ni por el gobierno saliente ni por el gobierno entrante, Monsanto ha solicitado otra vez nuevos permisos para la siembra durante el ciclo primavera-verano y lo solicitó a finales de marzo para 11.9 millones de hectáreas en Chihuahua, Coahuila y Durango, lo cual implicaría que el 25% de la cosecha de maíz en riego sería transgénica. Si se aceptaran los de otoño-invierno, que no se han aceptado tampoco de Sinaloa y Tamaulipas, implicaría que el 90% de la cosecha de otoño-invierno sería transgénica. Por lo tanto, estamos haciendo un llamado a mantener la alerta, la emergencia y a mostrar que el pueblo de México no quiere maíz transgénico. En este contexto da inicio también una de las preaudiencias de maíz más importante, la que se refiere a una preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se refiere a la contaminación transgénica del maíz nativo. Nosotros y varias organizaciones más solicitamos la participación del Tribunal Permanente de los Pueblos en México al ver que en las instancias nacionales no había ninguna respuesta. Por lo tanto, esta preaudiencia se llevará a cabo en Oaxaca, un lugar emblemático, tanto porque existen vestigios de maíces que tienen miles de
de existencia, como porque hasta ahora es uno de los estados con mayor diversidad de razas y variedades de maíz, pero también porque a partir de 2001 fue en Oaxaca donde se detectó la contaminación transgénica del maíz y donde también ha sido una de las resistencias en contra del maíz transgénico. Bueno, los dejo y le voy a pasar la palabra a Vandana Shiva, que es a la que realmente todos ustedes quieren dar. Thank you very much, Anna. It is an honor for me to join in solidarity the movement against transgenic maize in Mexico and the pre-hearing of the Permanent People's Tribunal. Yeah, we put it in the middle. Okay, that's perfect. Buenos días a todos. Es un honor para mí estar aquí presente apoyando al movimiento social, a todas las organizaciones que están participando en la organización de la preaudiencia sobre contaminación transgénica del maíz en México. There are many reasons why there is no place for transgenic corn in Mexico. The first being that this is the region which has gifted the world the diversity of corn, and in each of these seeds is millions of years of nature's evolution and thousands of years of peasant breeding. This is intelligence. La razón principal por la cual estamos aquí es porque es en este país precisamente donde se da origen al mayor regalo que le ha dado México al mundo, que es el maíz, y que en cada una de las semillas del maíz se guardan millones de años de sabiduría, de cultivo y de diversificación creada por los campesinos. Esos son saberes. But in the 80s, corporations like Monsanto, whose only skill was to create war chemicals, realized that by claiming intellectual property rights and discounting the intelligence of nature and peasants, they could collect royalties from every seed planted. Desde los años 80, empresas como Monsanto, cuya única capacidad real es la de producir químicos para hacer la guerra a las comunidades, decidieron que podían apropiarse de las semillas campesinas, de la inteligencia natural y de la inteligencia de los campesinos para obtener regalías por estos saberes. I've heard these companies talk about why they need transgenics, and it's clearly in order to own the seed, in order to collect the royalties. Hemos escuchado todos los argumentos de las empresas y ellos siempre dicen que ellos necesitan apropiarse privadamente de las semillas para de esa manera conseguir obtener ingresos y regalías por ello. And for this they must destroy seed diversity, seed sovereignty, and food sovereignty, because why would seed sovereign farmers pay them a royalty? Y para lograr su cometido necesitan destruir la soberanía sobre las semillas, la soberanía alimentaria de los pueblos y la agricultura tradicional, porque los campesinos de manera tradicional que cultivan sus propias semillas no necesitan pagar regalías a las empresas. Monsanto representatives admitted that they wrote the intellectual property rights laws of the World Trade Organization, which allow them to claim seed as their property. Los propios ejecutivos de Monsanto han reconocido que ellos son los autores de las leyes de propiedad intelectual aprobadas dentro de la Organización Mundial de Comercio que les permiten apropiarse privadamente de las semillas. They said we were the patient, diagnostician, and physician all in one. We defined a problem, and the problem they defined was farmers are saving seeds. And they offered a solution, and the solution was it should be a crime to save seeds. Las empresas transnacionales como Monsanto se han definido a sí mismos como los pacientes
los diagnosticadores y los médicos que recetan la presunta solución. Y ellos han dicho que la enfermedad es que los campesinos guardan sus semillas para volverlas a cultivar y que esto es lo que tiene que ser considerado como un crimen. So it is all driven by greed and profits, but it has become like a war against nature and culture. Y todo esto, toda esta actuación de las empresas no puede ser definida como otra cosa que la actuación de la avaricia, del hambre canina de ganancia, y que esto está destruyendo a los campesinos y a las semillas. The perversion of Monsanto in creating this cultural and ecological rape is evident in the fact that they try and introduce transgenic maize in the heart of diversity of maize in Mexico. They introduce transgenic cotton in the land where cotton varieties evolved. They tried to introduce a genetically modified eggplant in the heart of diversity in India. We have 4,500 varieties and we stopped them. And now the big lobbies are trying to introduce a GM banana in the heart of the diversity of banana, which is India. And one of the reasons I will not be able to stay extra is because we are launching the campaign as soon as I get back. Una de las mayores perversidades de la actuación de las empresas transnacionales consiste en que estas empresas se introducen en los centros de origen y diversificación de las semillas y de las plantas y de los alimentos. Esto está ocurriendo aquí en México con el maíz, pero está ocurriendo también en la India en el caso del algodón y en el caso de la berenjena y el plátano. La razón por la cual la doctora Shiva no permanecerá más días aquí en México es porque ella tiene que volver a su casa para comenzar una campaña contra la invasión transgénica también en la India. A technical committee of our Supreme Court submitted a report a few months ago saying there should be no transgenic introduced in a center of diversity. And Mexico is a center of corn diversity. This is also what the Convention on Biological Diversity is designed to protect. Un comité técnico de la Suprema Corte de Justicia de la India declaró recientemente que debe estar prohibida la introducción de semillas transgénicas o de cultivos transgénicos en los centros de origen y diversificación. Esta es también la razón por la cual existe la Convención sobre Diversidad Biológica. Monsanto's war is of course against the diversity of seed and corn seed in Mexico. But with that diversity comes freedom for the farmers to have their own seed, and it is also a war against freedom. La guerra de Monsanto por la apropiación de las semillas en los centros de origen y diversificación de estas, en el caso del maíz, también es una guerra contra la libertad, porque los campesinos que tienen sus propias semillas son campesinos libres. Por eso, la guerra de Monsanto es también una guerra contra la libertad. And we have seen how this destruction of freedom has translated into a genocide in India. Since Monsanto entered with its transgenic cotton, it now controls 95% of the cotton seed in India, and 270,000 Indian peasants, largely in the cotton growing area, have committed suicide because of the debt linked to payments of royalties. Esta guerra contra la libertad en la India ha significado prácticamente un genocidio. En las zonas donde Monsanto ha introducido algodón transgénico, dado que Monsanto ya controla el 95% del mercado de las semillas de algodón en la India. Esto ha llevado a la muerte por suicidio de más de 270,000 campesinos en la región donde se cultiva el algodón, porque estos no pueden pagar la deuda generada por el pago de las regalías. And the debt is intensified because not only did the seed cost jump 8,000%, alternatives were destroyed, so you could only buy BT cotton in the market.
Every Indian seed company was locked into licensing arrangements, could not sell anything but the GMO cotton. But worse, the GMO cotton doesn't do the work it's supposed to do. El problema también es que no solo Monsanto controla el 95% del mercado de las semillas del algodón, sino que impidió, se generó una destrucción de las semillas nativas y se obligó a las empresas semilleras locales a firmar acuerdos de licencia para que solo pudieran vender semillas transgénicas de Monsanto, semillas transgénicas de algodón BT de Monsanto. Esto significa también una guerra económica. The first claim for introducing transgenics is there will be more food for the hungry. Nothing could be more false because the production comes from the original plant, the hybrid into which you put the gene, not from the transgenic gene. And nowhere in the world have yields increased because of the transgenic component. Esto significa también que en la India está ocurriendo algo que podemos decir que va a ocurrir en México, que es que las semillas transgénicas no cumplen con lo que prometen, porque para poder producir semillas transgénicas se necesitan las semillas originales, las semillas nativas, y es el gen transgénico, el gen de afuera que se le introduce a la semilla nativa o híbrida, y después las semillas transgénicas no producen más de lo que supuestamente deberían hacer. And because the diversity is destroyed and it's monocultures, they're vulnerable to pests, to drought, to failure. This year, because of a very heavy drought, 40% of the cotton crop, transgenic, has failed in India. 40% de las cosechas de transgénicos han fallado en la India recientemente porque no están siendo resistentes ni a las sequías ni a todos los emergencias climáticas que están ocurriendo actualmente. Por lo tanto, las semillas transgénicas, en el caso del algodón, pero también en el del maíz, no están cumpliendo con lo que prometen. There are only two traits through transgenic. One is Bt, which is a toxic put into the plant, and the other is Roundup resistant, which is another toxic put into the plant. So all you have is two toxic applications, nothing more. Both of them. One was supposed to control pests, the other was supposed to control weeds. Both of them are failing. They've created super pests and super weeds. Otra falla, otro fracaso de las semillas transgénicas es que en el caso del maíz BT contiene un tóxico para los insectos, y hay otra variedad. Son los dos rasgos fundamentales de los transgénicos, el de la resistencia a las plagas y el de la resistencia a las malezas. El gran fracaso de los transgénicos es que ahora, debido a ellas, han aparecido superplagas y supermalezas que resisten todo tipo de agroquímicos. So 2 years ago we did a global report and Anna prepared the chapter for Mexico. This is just the summary to look at what were transgenics actually performing like in the ground. And we were forced to give the title of the report, The GMO Emperor Has No Clothes. Hace 2 años publicamos un informe global sobre el desempeño real en campo de los cultivos transgénicos. Ana participó con la parte sobre México y nos vimos obligados, por lo que descubrimos, a ponerle como título las semillas transgénicas como el emperador no traen puesta ropa. This is a new pest that is attacking the GM corn in US, and they can't control it. And there are no other seeds other than the ones that Monsanto sells because they destroy the alternatives. La fotografía que les acabo de mostrar es la de una plaga, de un insecto que es incontrolable, que está apareciendo en los Estados Unidos. No pueden hacer nada para destruirlo y tampoco pueden hacer nada porque todas las semillas alternativas, es decir, todas las semillas nativas o todas las semillas locales, las han destruido, las han desaparecido. And for the Roundup resistant, more than half the farmland of the United States is overtaken by super weeds which can't be controlled, and now they're spraying Agent Orange, which was sprayed in Vietnam.
Más de la mitad de las tierras de cultivo en los Estados Unidos están ya cubiertas por supermalezas que no pueden ser erradicadas, y es un hecho que en este momento se están utilizando sustancias como el agente naranja, el que se utilizó en Vietnam para rociar estas supermalezas y erradicarlas. And in India, the cotton was supposed to control a pest called the bollworm, which has become resistant. But new pests, which were never there in cotton, have been created. And now the scientists are realizing that when a transgenic is introduced into a plant, it's a new poison, the plant stops doing its own work of defending itself. So it is more vulnerable to pests. And therefore, it's an absolutely failed and wrong technology. Contamination is an issue, monopoly is an issue, but stupidity is the third issue. Estamos hablando aquí de tres aspectos. Uno es el monopolio, el segundo es la contaminación y el tercero es la estupidez. ¿Por qué estamos hablando de estupidez? Porque también en la India se ha demostrado, los científicos han demostrado, el algodón es atacado por una especie de gusano, que es una especie de gusano toro, que ahora se ha vuelto resistente a los plaguicidas y ahora ya no se lo puede controlar. Y esto significa que cada vez que se siembran semillas transgénicas, la planta pierde la capacidad de defenderse a sí misma y de esa manera es atacada, es mucho más vulnerable de lo que era antes. Por eso la estupidez es el tercer aspecto negativo de los transgénicos. And in fact, it's in the centers of diversity of crops that peasants have evolved the most sophisticated agricultural systems because they've had the longest experience. And the agroecology knowledge in our societies is so rich. We have now started to document how much food and nutrition per acre the rich biodiverse systems in our centers of diversity produce. We could feed 4 to 5 times the population of the planet if we worked globally the way the peasants work rather than the way Monsanto works. Está perfectamente demostrado que los centros de origen y diversificación de las semillas y de los cultivos son precisamente porque son los que tienen más experiencia y mayor antigüedad trabajando, los que tienen las técnicas y los instrumentos más sofisticados para desarrollar la producción alimentaria. Si nosotros, si los gobiernos siguieran los patrones tradicionales de la agricultura campesina, podríamos darle de comer a 4 o 5 veces la población de la tierra, porque los campesinos son los que saben cómo trabajar la tierra, porque son los que tienen más experiencia, no es Monsanto quien la tiene. We call this health per acre and nutrition per acre because that's what food is supposed to be. Monsanto does not produce food. It produces toxic commodities for profit. And these patented toxic GM commodities don't go to feed people. Only 10% is eaten. 90% goes for biofuel, which is driving cars and torturing animals as animal feed. This is not a food system, and that is why we are across the world turn to Mexico to protect the real food system, the authentic corn, and the integrity of the corn and the cultures of the corn. Estamos aquí en México precisamente para defender la cultura del maíz, para defender su centro de origen, a los pueblos que están sembrando maíz, precisamente por el hecho de que las semillas transgénicas como las que produce Monsanto no son comida. Solo el 10% de los cultivos transgénicos terminan siendo consumidos por seres humanos. Monsanto no produce alimentos, produce mercancías tóxicas y el 90% restante se utiliza para la producción de agrocombustibles y para la producción, más bien, dice la doctora Shiva, para la tortura animal, porque se les da como forraje. De esa manera, Monsanto no produce alimento, lo que se trata es de producir nutrición por hectárea y no mercancías tóxicas como lo hace Monsanto. And the Global Citizens Alliance for Seed Freedom that we've created, and again,
the contribution for Mexico comes from SECEM. More than 120 organizations joined to produce this, because we believe there's only one way to control this criminal. Because Monsanto today, through its transgenic imposition, is nothing different from a criminal. And that power has to be people's power, joined across the world and joined across sectors. And that's why I'm so happy the youth are taking this on in a big way. La alianza global ciudadana que hemos creado para combatir a Monsanto y de la cual también hemos hecho un informe y el SECAM y Ana de ITA han participado en este informe, es algo que nosotros consideramos extraordinariamente necesario. Más de 120 organizaciones han participado en la redacción de este informe y lo que necesitamos es lograr detener a este criminal que se llama Monsanto y todas las políticas que está intentando imponer en todo el planeta. Por eso estamos en México defendiendo a los pueblos del maíz y a su cultura. Por eso les agradezco mucho a los jóvenes que están organizando estas actividades y por eso también nos unimos a su lucha. Muchas gracias. Bueno, damos lugar a si la prensa y los medios quieren hacer algunas preguntas específicas. ¿Alguien quiere? Yo. Sí, quiero saber cuál fue el impacto que hubo hacia el algodón, las especies de las que en India son centro de origen, con el cultivo de all our diversity disappeared, and if it wasn't for Navdanya, the movement has started for seed saving, to collect some old ancient seeds of cotton, there would be no seed other than the BT cotton. I mentioned 95% of the cotton seed is now Monsanto's. And the way Monsanto works is, in our countries, it doesn't do it the US way, where they sign agreements with individual farmers, because in US, the seed supply is already commodified for 100 years. But in our countries where farmers have their seed, what they do is control the local seed companies and the government. The government either stops producing seed or starts to buy Monsanto seed and distribute it through public-private partnership programs. The seed companies are locked in, and if any company stands independent, they go after them to destroy them. I have witnessed this meeting. So there's nothing in the market outside BT cotton, and it keeps failing. But Monsanto has its spin masters and the public relations companies who keep saying, miracle, Indian farmers became millionaires. And I ask a simple question: if they became millionaires, why are they committing suicide due to indebtedness? So the diversity goes, the farmer's ability to make a livelihood goes. And we call cotton the fiber of freedom, because remember, Gandhi spun cloth to fight the British. And when I started seed saving, I said the seed will be our spinning wheel. And now we've started a Fibers of Freedom movement in the heart of the suicide areas, where we save the local seed, help farmers go organic, do the hand spinning, hand weaving with women, and then produce local fabric to create a model different from Monsanto's model. 90% of the BT cotton now goes to China, to the factories, and then it's sold around the world. My guess is 95% of the cotton in the world is now BT cotton, which is, and in the case of corn, because they're not talking, in India they started 1,000 acres, 5,000 acres, and then they went to the levels they've gone to. Here they want to start straight away with 2.5 million hectares. So the damage would be much less.
el impacto ha sido brutal. Actualmente, como decía, el 95% de las semillas de algodón en la India son transgénicas. Esto ha conducido, digamos, llevó a que creáramos el movimiento Navdanya, que consiste en la conservación de semillas muy antiguas y empezar a trabajar con las comunidades para hilar el algodón. Nosotros hemos seguido el ejemplo de Gandhi, de hilar el algodón de manera tradicional, y hemos creado un movimiento de producción orgánica de algodón en la zona de los suicidios, de los 270.000 suicidios en la India, con el fin de demostrar que hay maneras distintas, pueden crearse sistemas productivos completamente distintos a los que está desarrollando Monsanto. Pero algo que nos parece terrible es que en la India, a diferencia de los Estados Unidos, donde las semillas se mercantilizaron hace más de 100 años, es que en la India Monsanto tiene control sobre los mercados locales, es decir, le hace la guerra a las pequeñas empresas semilleras locales y controla al gobierno. Y el gobierno lo que hace es que o bien deja de producir semillas a través de las instituciones públicas, o bien adquiere las semillas de Monsanto y las distribuye a los campesinos. Esto significa entonces que a través de asociaciones público-privadas, Monsanto y el gobierno de la India están destruyendo la vida campesina en la India. La otra cuestión que es muy preocupante para la doctora Shiva es el hecho de que mientras que en la India se están otorgando permisos para la siembra de algodón transgénico en 100.000 acres, o sea que estamos hablando de no grandes extensiones de tierra, el hecho es que aquí en México se está solicitando la siembra de más de 2 millones de hectáreas de maíz, y esto sería muchísimo peor, el desastre sería muchísimo peor que en la India. Quiero preguntarle más datos sobre este caso de los 75 farmers, campesinos. 270.000 que se suicidaron. ¿Cómo los convencieron? ¿Cuál fue el mecanismo? Y los suicidios fueron poco a poco. Well, the graph has grown like this, and it begins in 95 mainly. And it's concentrated, as I said, in the cotton belts. And now it's spreading to new areas where Monsanto is taking over the seed, but not through transgenic, through other means or other companies. How do they convince the farmer? Maybe you should translate. Okay. Digamos, se puede observar que la curva de los suicidios comenzó a escalar a partir de 1995. Esto comenzó en las zonas productoras de algodón, pero se ha ido extendiendo a otras regiones no productoras de algodón, donde Monsanto también está entrando, aunque todavía no con semillas transgénicas, sino con semillas híbridas. ¿Cómo los convencieron? Es lo que ahorita va a mencionar. The first thing that happens mysteriously is the government stops doing its work. So we have the leading cotton research institute of the world. Till 98, they were distributing seed. In 98, they stopped. La primera manera en que ocurrió fue que, de manera curiosa, entre comillas, el gobierno dejó de hacer su trabajo. En la India se localizaba uno de los centros de investigación y desarrollo de semillas híbridas de algodón más importantes del mundo, y a partir de 1998 dejó de producir semillas. And this complaint is now coming from around the world, in America, in Europe, that public breeding is being strangled when Monsanto enters. Y esta es una queja que hemos escuchado en muchos lugares del mundo, en el continente americano, en Europa, en todas partes, que todas las instituciones públicas dedicadas al desarrollo de semillas híbridas nacionales están desapareciendo, están siendo desmanteladas. So the government seeds used to cost 5 rupees and Monsanto seeds cost 4,000 rupees a kilogram. It's an 8,000% jump. Las semillas que vendían las instituciones públicas, los institutos públicos de semillas, costaban 5 rupias por kilogramo. Las semillas que vende Monsanto cuestan 4,000 rupias por kilogramo. Estamos hablando de un incremento en el precio de 8,000%. But farmers also had their own seed.
And the way Monsanto convinces them to give it up is by, in cotton it was one means, but in other places it's another means. They call it seed replacement. And they convince the farmer that your seed is bad, it's primitive. And we are bringing you a new miracle seed that will make you a millionaire. In the early stages, they used to send video vans to villages using all our gods and divinities. And according to the region, in Punjab, it's Sikh religion, so they would use Guru Nanak. Somewhere else, they would use a Hanuman. They would use a divinity according to the region. And have that person with their advertisement, and peasants with a deep faith in their faith believe that this saint is telling me to do this, so I should. This God is telling me to do this, I should. Los otros medios utilizados por Monsanto es, por supuesto, la publicidad en las distintas regiones de la India. Dependiendo de la región, hay distintas religiones. Entonces llegaban las camionetas con grandes pantallas que presentaban comerciales a los agricultores, en donde utilizaban a las divinidades de las distintas religiones. Entonces en una región utilizaban a una divinidad y en otra a otra divinidad, y la gente escuchaba a la propia divinidad diciéndole que tenía que abandonar su semilla porque su semilla era primitiva y que tenía que comprar una nueva semilla. Esto, en una sociedad profundamente religiosa, con una fe extraordinariamente profunda, significa que la gente lo interpretaba como que Dios mismo le estaba diciendo que tenía que cambiar la semilla. Entonces, de esa manera los empezaron a convencer. So the government seed is gone, the farmer seed is gone. Farmers must go to the market to buy seed now. And what's in the market? 60 Indian companies are locked in licensing arrangements with Monsanto to sell only BT cotton and stop selling the other seeds. And once, when I had gone to the field, my colleague said, oh, there's been a suicide in so-and-so village. So I said, I'll go visit the widow. And I asked her, I said, why did he commit suicide? And she pointed to a box above the fireplace, a little hut, like Mexico, tiny little huts. And she was making chapatis for her children. And she pointed to this box. And I said, can I see it? And the box was full of packages of seed, empty packages. And I realized this farmer had tried many kinds of seeds. Now they don't realize it's sold as Mahiko, it's sold as Rasi, it's sold as under Indian company names, whom they're familiar with and they trust. But there's in the corner a little logo saying Bolgat, which means property of Monsanto. Monsanto doesn't occur. Farmers don't know there's a Monsanto. They think it's a company, so this company fails, they buy the next. That fails, they buy the next. That fails, they buy the next. Keeps failing. They're in deep debt. It's all Monsanto seeds and they have. Otro medio que utiliza Monsanto para introducir las semillas en la India es arruinando a las pequeñas compañías semilleras locales. En alguna ocasión, estando en el campo con una colega, la doctora Shiva se enteró que había ocurrido un suicidio y decidió ir a visitar a la viuda. Al llegar a la casa de la viuda, de la familia, la mujer estaba haciendo chapati, que es una especie de pan local, y la doctora Shiva le preguntó a la viuda por qué se suicidó su esposo, y lo que la señora hizo fue señalar una caja que estaba en una repisa, le pidió que le mostrara la caja, y al abrir la caja lo que encontró fue una enorme cantidad de bolsas, de paquetes de semillas vacíos, cada uno de los cuales provenía de una tienda distinta, de una compañía semillera distinta, pero lo que no se ve es que en la etiqueta, en una esquina, está el logo muy pequeño de Monsanto, y eso significa que Monsanto va haciendo quebrar a las empresas semilleras locales, las va adquiriendo, y la gente de las comunidades no sabe que está Monsanto detrás, sino que ellos le compran las semillas a empresas que son conocidas para ellos desde hace mucho tiempo, y por lo tanto es una manera también en la que Monsanto va brindando a la gente. But there will still be some peasants who will say, no, I want my seed.
I will not buy yours. I will not give up mine. So they are now prepared with a new attack, which is why we prepared this big report. They are creating, in addition to patent laws, seed registration laws, which are based on industrial criteria. So this corn would fail because it's not uniform. And it would be made illegal. They're criminalizing biodiversity and farmer seed through legislation. And that is the next level of attack to destroy biodiversity. Pero hay un nivel adicional de agresión que está preparando Monsanto en la India y que nosotros sabemos que también está ocurriendo aquí en México, que es la criminalización de las semillas, porque hay campesinos que están diciendo: nosotros no queremos comprar tu semilla, nosotros tenemos nuestra propia semilla, la conservamos y la vamos a utilizar. Por eso Monsanto está promoviendo que se apruebe una legislación en la cual solo pueda comercializarse o intercambiarse semillas homogéneas del tipo transgénico de Monsanto. Por lo tanto, semillas como las de estos maíces que tenemos enfrente serían ilegales, serían criminalizadas, y es una manera jurídica de destruir la biodiversidad y la agricultura campesina. They tried to do it in India 2004. I collected 100,000 signatures around the country, and I submitted them to our Prime Minister. And I said, the British tried to do this with salt, and Gandhi walked to the sea and refused to obey the salt laws. He said, nature gives the salt for free, and we need it for our survival. And we will do a satyagraha, which means the fight for truth, like Gandhi. We will not obey your laws of criminalizing our seed. And so far, the government of India has not been able to pass that law. But in Europe, they have criminalized the biggest seed saver of France, called Cocopelli, to say your work is illegal. Esto lo intentó Monsanto hacer en 2004 en la India. La doctora Shiva, junto con el movimiento que ella encabeza, lograron juntar más de 100,000 firmas que llevaron al primer ministro de la India. Recuerden ustedes que cuando los ingleses intentaron aprobar una ley de la sal en la India, Gandhi caminó hasta el mar diciendo que la naturaleza le daba a la gente la sal de manera gratuita y que no tenían que pagar por ella. Desde entonces Monsanto no ha podido aprobar esa ley en la India, pero ya lo lograron hacer en Europa, criminalizando en Francia al mayor conservador y productor de semillas de la India, en Europa, que está en Francia, que es Cocopelli. En México y en Estados Unidos, bueno, se ha comprobado que hay una relación directa entre funcionarios que otorgan las autorizaciones de siembra y la empresa Monsanto. ¿Cuál fue la relación entre los funcionarios, o cuál es la relación entre los funcionarios de la India con la empresa Monsanto? Initially, our public servants and representatives were very much for people. That is why India led the negotiations on the Convention on Biological Diversity. And I worked with my government to introduce Article 19.3 on biosafety. And my government used to call me to train them to fight Monsanto. And then Monsanto entered in 98, and before you knew it, the same government people were working with Monsanto to push GM cotton, and I had to sue both Monsanto and the government officials for doing illegal things. So they became one. There's no difference anymore. Al principio, los servidores públicos y los representantes populares en la India trabajaban para la gente. De hecho, el gobierno de la India fue uno de los que lideraron la creación de la Convención sobre Diversidad Biológica, las negociaciones de la Convención. La doctora Shiva trabajó codo a codo con
funcionarios públicos de su gobierno la llamaban a ella para que los entrenara, para que los capacitara y poder enfrentar a Monsanto en la Convención sobre Diversidad Biológica. Desde 1998, cuando entró Monsanto a la India, dejaron los mismos funcionarios gubernamentales que antes trabajaban contra Monsanto, ahora trabajaban para Monsanto y ahora se han vuelto uno solo. So Monsanto wrote the intellectual property law in WTO. Monsanto has written what is called the Monsanto Protection Act in the US now, to say no court can rule against them. And right now, Monsanto is trying to undo the law on biosafety in India to create a deregulation in the name of regulation. So these are happening every day, everywhere, every part of the world. Asia, Africa, Latin America, US, Europe, there is no place where Monsanto is not working to corrupt our government systems. No existe un lugar del mundo donde Monsanto no esté trabajando para corromper a los gobiernos. Monsanto fue la empresa responsable de la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de Comercio, el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual de la OMC, pero también, muy recientemente, como ustedes saben, en Estados Unidos se acaba de aprobar la Ley de Protección a Monsanto, según la cual ningún tribunal, ninguna corte puede fallar en contra de la empresa. Y en la India, Monsanto ahorita está trabajando para la desregulación de la ley de bioseguridad, es decir, modificar la ley de bioseguridad para que esta ley se convierta en una desregulación de facto, en el nombre de la regulación, más bien desregular la protección contra las semillas y los cultivos transgénicos. ¿Nos podría hablar un poco más de la geografía de la resistencia? Es decir, ¿dónde están los movimientos que resisten a la implantación de transgénicos? ¿Qué acciones están desarrollando? ¿Dónde están siendo efectivas para repeler a los transgénicos? Again, this Global Citizens Report on Seed Freedom is exactly about the geography of resistance. And the geography of resistance is twofold. The first is to save your own seed, and through it your seed sovereignty. Because Monsanto is not going to save the seeds, nor are the governments that are now locked in with Monsanto. So if we have to save the seeds, we've got to do it ourselves. Second is to organize, to block transgenics, to block patent laws, to block seed laws that criminalize. A beautiful thing has happened in the last 2 years. It was assumed that seed is only farmers' issue, just about pests and about farmers' rights. But as we noticed in the Proposition 37, where Pepsi and Nestle, who are now financing the crusade against hunger, right? They joined Monsanto to kill the labeling law. That was about ordinary people, mothers. On 4th of July, which is America's Independence Day, mothers of America are going to march against transgenics because they are so worried about not knowing what their children are eating. The youth joining is something totally new. And I think the geography is getting connected this way. Globally, it's getting connected because we were also busy fighting nationally. And now we are through all these campaigns, we are connected. My coming here is part of that connection. Second is we are connecting across sectors. We are going out of our silos, just not peasants and women and children and scientists and researchers across the board. And that is what's creating a different geography. Bueno, sobre la geografía de la resistencia, esta tiene una doble faceta. La primera es la conservación de las semillas. Esto ustedes lo pueden observar en el informe ciudadano global que se redactó en la organización de la doctora Shiva. Pero en segundo lugar, hay algo que está ocurriendo que es extraordinariamente importante y que es que están ya generándose movimientos en defensa de las semillas y contra las leyes que está promoviendo Monsanto, la criminalización del intercambio tradicional de semillas,
pero que también está ocurriendo en otros sectores, es decir, está ocurriendo una movilización en muchos lugares de sectores que no son campesinos, es decir, está rebasando el ámbito de lo campesino, la defensa de las semillas y de la alimentación, y está llegando a sectores populares. En Estados Unidos, el 4 de julio, va a haber una marcha de mujeres, de las amas de casa, porque las empresas transnacionales como Nestlé y Pepsi Cola, que participan en la cruzada contra el hambre en México, que están siendo parte de este gran escándalo que se ha destapado aquí en México por la cruzada contra el hambre, la participación de empresas transnacionales. Estas empresas están apoyando, han unido fuerzas con Monsanto en los Estados Unidos para que se apruebe la propuesta número 37, que consiste en abolir la ley del etiquetado, es decir, que las etiquetas de los productos alimentarios en los Estados Unidos no tengan por qué decir si son transgénicos o si contienen transgénicos. Las madres están preocupadas en los Estados Unidos por lo que van a comer sus hijos y por eso van a marchar el 4 de julio. A mí dice la doctora Shiva, a mí me parece extraordinario que ahora los jóvenes estén hablando, que los movimientos urbanos populares estén hablando sobre las semillas y sobre la defensa de la alimentación. And all these reports are available on the Navdanya website, N-A-V-D-A-N-Y-A. You can just download them. So all the information you need for different parts of the world, you can get it there. Toda la información sobre los distintos lugares del mundo que recoge este informe los pueden ustedes encontrar, todos los informes los pueden encontrar en la página electrónica de Navdanya. Les deletreo, es N-A-V-D-A-N-Y-A. Así van a encontrar la página electrónica y pueden bajar, descargar el archivo del informe global sobre la resistencia, sobre la geografía de la resistencia. Navdanya es N-A-V-D-A-N-Y-A. It means 9 seeds, which means diversity, but also the new gift, which is the commons, not the pattern. Navdanya significa 9 semillas, lo cual significa biodiversidad, pero también significa el bien común, es decir, no las patentes. Bueno, tenemos 10 minutos antes de dar fin a la conferencia, entonces no sé si yo tengo una pregunta. dar una participación para dar cierre. Nada más, hasta este momento, bueno, el gobierno mexicano no se ha pronunciado por la autorización o no de los cultivos transgénicos comerciales. ¿Qué lectura le da como visitante internacional o nacional, ¿no? a esta postura del gobierno? Usually a silence on a critical issue where there's a big public debate means they're preparing for the right moment to do the wrong thing. Generalmente, cuando hay silencio del gobierno sobre un asunto crítico, significa que están esperando el momento correcto para tomar la decisión equivocada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya para cerrar? Si nos puede decir algo sobre la visita de Lula, ya cómo la percibe, cómo vino Lula. Hay un ejemplo importante en Brasil. Yeah, you know, the Zero Hunger campaign of Brazil is good, but sadly it was Lula who literally forced Marina da Silva, the environment minister, who was trying to keep transgenics out. Because governments of the Worker Party had banned transgenics, like in Rio Grande do Sul, and I used to go to train that government. So on the one hand, they talk about zero hunger. On the other hand, they allow Monsanto to take over, which is a guarantee for 100% hunger. Me parece que las cruzadas, el programa Hambre Cero de Lula en Brasil era un programa muy importante, pero es muy contradictorio, porque en zonas como Rio Grande do Sul, donde la doctora Shiva participó capacitando a los funcionarios gubernamentales,
pues había digamos, la intención de detener a empresas como Monsanto, pero al mismo tiempo se le permitió entrar a Monsanto, y cuando se crean campañas de hambre cero y se permite entrar a las empresas, lo que tienes garantizado es hambre 100%. Gracias.